Buenos días a todos y a todas, gracias a los medios que nos acompañan. Hoy estamos aquí para presentar el proyecto de la Catedral Efímera en la Plaza Virgen del Rocío de Almonte, con el motivo del plan venida de la Virgen a nuestro pueblo, Almonte, en el año 2019. Nos acompaña Natividad López, que es la arquitecta municipal, también, por supuesto, el concejal encargado de este plan venida, Antonio Joaquín Díaz Trillo, y la alcaldesa, doña Rocío Espinosa de la Torre, a la cual le voy a pasar la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Y la verdad que como alcaldesa pues es uno de esos momentos que a una le gusta acudir aquí. Ya lo hemos hecho antes en Almonte. Queríamos que el pueblo, todas esas personas que trabajan, que ya lo están haciendo, que ya están iniciando sus trabajos preparando la avenida 2019 de la Virgen a Almonte, que engalanan las calles, que preparan los arcos y que ya están trabajando en eso, pues queríamos que fueran ellos, el pueblo de Almonte, quien le diera el visto bueno a este proyecto, ¿no? Además de, por supuesto, la Hermandad Matriz, con quien ya previamente nos habíamos sentado. Y una vez que ya tenemos el visto bueno de todos, bueno, pues ya sí venimos a presentar el proyecto de la Catedral Efímera. Nosotros le llamamos los arcos de la Virgen, los arcos de la Plaza Virgen del Rocío, que realmente es un proyecto de una catedral con estilo gótico, que serán pues los que presidirán de alguna forma pues esa entrada de la Virgen, y también estarán durante la función principal. Este proyecto, que lleva trabajándose muchos años, desde probablemente el año 2004-2005, desde la avenida 2005, posteriormente, desde un punto de vista técnico en el que Nati, que es nuestra arquitecta municipal, empieza a hacer planteamientos de cómo debieran de irse abordando estos arcos de una manera más definitiva, ¿no? Sabéis que en Almonte los arcos pues lo han hecho almonteños, gente con un talento especial, y voy a nombrar algunos de ellos, como Matías Aceitón y Juan Antonio Acosta, ya fallecidos ambos, pero dos artistas que sin duda pues han sido un referente en este tipo de construcciones, ¿no? Y además de una manera espectacular, arcos hechos de madera, de forma muchas veces casi de manera natural, ¿no? Autodidacta, ¿no? Aunque han sido grandes maestros de la carpintería y de la ebanistería, pero a ellos les ha salido de manera natural, ¿no? Nati, que es nuestra arquitecta y con la que empezamos a hacernos ese planteamiento de ir abordando este proyecto de una manera constructiva, más teniendo en cuenta elementos arquitectónicos, pero también teniendo, sobre todo y fundamentalmente, incorporando esos elementos de seguridad que teníamos que tener en los arcos, ¿no? Y luego también nos hacíamos otro planteamiento, y es ir trabajando en unos arcos pues más definitivos. Ese proyecto que empieza a surgir en aquella avenida, empezamos a trabajarlo con el entonces diseñador de los arcos de una zona de Almonte, que era el Cristo, Matías Aceitón, que realizó pues todos los trabajos del Camarín de la Virgen, por ejemplo, para que tengáis una referencia de este señor. Pues con él empezamos a hacer las primeras pruebas, estudio de carga, cómo podíamos ir haciendo una cosa que fuera que mantuviese ese espíritu tradicional y ese respeto, ¿no? del pueblo, y a la vez incorporara pues todos esos elementos de seguridad que tendrían que incorporar, ¿no? Y empezamos a hacer esas pruebas. Finalmente no pudimos materializar aquel proyecto, y en la avenida pasada, en la última avenida de la Virgen, se volvieron a utilizar los arcos de Juan Antonio Acosta,
unos arcos que por ser de madera, por el material utilizado y porque se han puesto ya 2 veces en las 2 venidas últimas, pues ya pues prácticamente no podemos volver a utilizar. Por eso este proyecto ya se consolida. Nati lleva años trabajando en él, documentándose, definiéndolo y proyectándolo para que pueda ser una realidad. Yo quiero felicitar a la arquitecta municipal, que además es onubense, es de aquí de Huelva, es funcionaria del Ayuntamiento de Almonte, y ella, bueno, pues ha tomado la inspiración de esos artistas locales, ha respetado la tradición, pero también se ha inspirado pues en elementos arquitectónicos bueno, pues de diversa índole, que yo no voy a entrar ahí, pero se lo voy a dejar a ella. Y creo que el diseño de los arcos que ahora os mostrará, pues ya os digo que ayer la gente se quedó con la boca abierta cuando empezaron a ver las imágenes. Se escuchó en la sala de la Casa de la Cultura un wow, ¿no? Cuando vieron esas imágenes, y cuando uno empieza a imaginar cómo va a ser la avenida, ¿no? Y cómo va a ser Almonte con esos arcos y con la Virgen en la iglesia de nuestro pueblo, ¿no? Y uno se imagina otra de las novedades que ya Nati explicó, que nos va a permitir el material del que están hechos los arcos y la forma en la que se han diseñado, nos va a permitir. La primera novedad, pues es que va a ser unos arcos distintos, unos arcos nuevos. La segunda novedad es que van a permanecer puestos durante los 9 meses. Por lo tanto, por primera vez, las peregrinaciones de las hermandades, en esos 9 meses que está la Virgen en Almonte, por primera vez van a peregrinar con la plaza engalanada. Entonces, decíamos ayer, imaginaros cómo sería, pues por ejemplo, la Hermandad de Huelva entrando en la plaza, pasando por debajo de los arcos y viendo al fondo a la Virgen del Rocío para presentarse, ¿no? O imaginaros pues el bautizo de tu hijo con los arcos, ¿no? Cuando está la Virgen, ¿no? Es muy típico en Almonte que la gente se case, bautice, haga las comuniones, ¿no? Aprovechando, ¿no?, que está la Virgen allí. La imagen va a ser muy distinta, y además la proyección que Nati ha definido, ¿no?, de este magnífico proyecto, pues también nos va a permitir jugar con la iluminación. Y vamos a ver unos arcos distintos en función de la época del año en la que estemos, ¿bien? Y nos va a permitir jugar con esa imagen. Así que creo que es un proyecto muy bonito que como digo, goza del visto bueno y la felicitación, pues tanto de la Hermandad Matriz como de todas esas personas que trabajan, ¿no?, cada 7 años para preparar bueno, pues todo el recorrido de la Virgen. Y bueno, yo ya le voy a dejar la palabra a Nati con nuestro reconocimiento, con nuestra felicitación por el magnífico trabajo que ha realizado, y desde luego lo hacemos pues con toda la ilusión para que lo puedan disfrutar pues todo ese montón de personas que vienen a nuestro pueblo, que la verdad genera esa alegría. Tiene un componente, se me olvidaba decir, vais a ver lo que es la estructura, que además ya este año vamos a trabajar, lo presentamos ahora porque ya el proyecto tiene que materializarse, se tiene que contratar y se tiene que empezar a realizar, ¿no? Ya están contratados los estudios de carga y bueno, el proyecto va a comenzar su ejecución en este año con muchísima antelación, para la avenida 2019, porque la envergadura del proyecto es muy grande y no puede demorarse. Y bueno, es un proyecto que, como digo, tiene una gran envergadura. Ahora explicará Nati todas esas cuestiones técnicas, ¿no?, de cara a los elementos nuevos.
Y bueno, es un proyecto que va a comenzar, pero lo que es la parte de la iconografía, de todo lo que es la parte religiosa que tiene que formar parte de los arcos, pues contaremos, así lo hemos comprometido pues con el asesoramiento y las aportaciones de la propia Hermandad Matriz, que se ha prestado amablemente a participar, ¿no? Y bueno, yo ya le dejo la palabra a Nati y bueno, ella es la protagonista en este caso porque es quien ha hecho todo el trabajo y me gustaría que fuese ella la que cerrase esta rueda de prensa. Y te dejamos aquí. Buenos días. Bueno, ya ha comentado Rocío que es verdad que ayer tuvimos un poco la presentación, digamos, oficial del proyecto allí en el pueblo. Y bueno, pues prácticamente yo quería empezar de la misma manera, que era un poco agradeciendo evidentemente al Ayuntamiento en general y al equipo de gobierno en particular de la posibilidad que me ha dado como arquitecta municipal de poder desarrollar este proyecto. Un proyecto que reconoceré 1000 veces y las veces que haga falta, que es, vamos, con toda seguridad el más importante de mi carrera. Ya no solo por la complejidad técnica que pueda tener o que puedan surgir en futuros proyectos, pero evidentemente por la carga emocional que tiene, ¿no? Que es difícil realmente de poder expresar, pero bueno, creo que todos lo entendéis también. Ya Rocío os ha dado muchas pinceladas. Yo antes de empezar a poneros las imágenes que creo que se van a ver aquí en el PowerPoint mejor, pero bueno, quería un poco trasladaros a ese origen de, como Rocío os ha comentado, que este proyecto viene ya trabajándose desde hace ya mucho tiempo, desde que yo entré a trabajar sobre el 2004 en Almonte y entré casi de lleno a los primeros preparativos de esa primera avenida de 2005. Entonces, bueno, pues al principio pues yo me di cuenta que, bueno, cómo se venía montando tradicionalmente los arcos y claro, como técnico, pues claro, al principio me empezó un poco a ver que empezaban a surgir problemáticas que el modelo tradicional no acababa de resolver. Problemáticas ya que en los tiempos que corren, sobre todo me estoy centrando en el tema de la seguridad, pues bueno, pues no se le podía dar respuesta. Entonces yo empecé a trasladar esas primeras inquietudes y bueno, decir que bueno, que habría que empezar y planteándose otra manera ya de plantear los arcos, plantear ya nuevos materiales, cálculos, proyectos que al final pudieran dar respuesta y pudieran, ¿por qué no?, al final intentar sacarle el máximo partido al final a una inversión que hace el ayuntamiento muy importante cada 7 años y que bueno, que al final pues no acababa de dar respuesta. Entonces cuando de estos primeros planteamientos, pues yo me vi como con tenía claro que tenía que intentar aunar como dos elementos bastante que se me presentaban como muy dispares. Por una parte, tenía claro que tenía que ser respetuosa y que quería poner en valor todo ese modelo tradicional que se había ido desarrollando con los arcos y con las venidas anteriores, que no podemos atrasar en el tiempo, pues bueno, a las primeras venidas, que se ve como el modelo ha ido evolucionando, pero bueno, es un modelo muy tradicional. Y por otra parte, pues quería que fuera un punto de inflexión, que al final sirviera para reflexionar sobre esos modelos tradicionales, pero desde un punto de vista ya contemporáneo, más propio del tiempo en el que ahora mismo estamos, donde ya no solo la sociedad, sino realmente pues esos aspectos como la seguridad o temas de iluminación, donde pudiéramos incluir ya la tecnología, sobre todo en temas así como de iluminación que va avanzando, que fuera esa dualidad. Entonces, de ese intento por aunar esos dos conceptos, me empiezan a salir esos primeros bocetos. Y al final, pues bueno, pues veo que esos primeros bocetos al final lo que me derivan es intentar hacer como limpiar toda la arquitectura y todo ese modelo tradicional de toda ornamentación, de todo artificio, e intentar recuperar, digamos, la belleza y el valor que tiene las propias estructuras de los edificios. Al final, el valor que tiene, yo quería que fuera una puesta en valor de la arquitectura y que al final el arco fuera fruto, simplemente, algo que parece muy sencillo, pero que es así, de lo que es la limpieza y la belleza que tiene la estructura de cualquier edificio. Aún más si estamos hablando de lo que sería una catedral o del origen, que bueno, que si nos retrotraemos, como ha comentado Rocío, a las catedrales góticas, pues bueno, son perfectamente identificables pues elementos como la esbeltez, la simetría,
el valor de esos espacios, de esos volúmenes, de esa arquitectura muy liviana, muy esbelta, que también potencia su carácter religioso, que apunta al cielo, muy transparente. Entonces, eso es lo que vais a reconocer ahora cuando ya os empieza a mostrar un poco el modelo. Entonces, bueno, veía importante que entendierais un poco de dónde surge el modelo y de ese intento de aunar esos dos conceptos tradicional con una visión contemporánea, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a empezar a poner un poco ya las imágenes para explicar de forma ya más técnica lo que es el proyecto. Bueno, es la situación que todos la conocéis, por supuesto, pero bueno, os he querido emplazar aquí un poco para que veáis la potencia ya que tiene esa simetría y esas proporciones que de por sí tiene la plaza y que a mí ya también desde el principio me han parecido muy atractivas, y creo que el arco, esa configuración que tiene, la tiene porque el lugar donde se ubica ya es un lugar muy especial y con unas características y una plaza con unas proporciones que difícilmente se encuentran en otros espacios, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver con la iglesia que la encabeza y el ayuntamiento que está aquí a la izquierda, ¿vale? Este dibujo es el dibujo arquitectónico. Ayer lo comenté también, que lo he puesto el primero de forma intencionada, quizás porque ahí se ve un poco la carga arquitectónica que yo pongo. Entiendo que al final es un proyecto que vais a ver que se identifica mucho con el modelo en 3 dimensiones, porque es una imagen muy real de cómo quedaría, pero para mí, si yo tuviera que elegir una imagen, para mí sería esta. Quizás porque ahí muestra un poco todo ese trabajo de aunar esos dos conceptos, de cómo a través de una lectura contemporánea de esos dos modelos tradicionales, donde se mantiene los cuerpos, el volumen central de la cúpula, los dos cuerpos laterales, la simetría, pero bueno, al final yo creo que se identifica perfectamente esos elementos arquitectónicos que son característicos de este tipo de edificación a lo largo, bueno, iba a decir desde, no sé a dónde nos teníamos que remontar, de las primeras catedrales, ¿vale? Entonces, al final, eso realmente es una estructura. Me gustaría haber podido traer, lo que pasa es que estamos todavía en fase de cálculo, el modelo de cálculo, y veríais que es muy parecido a este. O sea, realmente yo tengo ya los primeros bocetos que me han mandado de cálculo, que realmente se meten en los programas para calcular las cargas, y es muy parecido. Claro, le quitas un poco la ornamentación, pero es muy parecido. Y eso era algo que yo quería, que realmente respondiera a un cálculo real. ¿Vale? Entonces, esta imagen para mí es importante. Ya de todas formas aprovecho, ya que la tenemos aquí, para comentaros que veis la proporción, que es una cúpula central de doble tambor. Más o menos las dimensiones sí son parecidas a como se venía montando hasta ahora. Tiene unos 20 metros de alto y no llega a 6 metros de diámetro. Luego tiene los dos cuerpos laterales con dos bóvedas dobles estrelladas, que tiene más o menos alcanza una altura de unos 12 metros, y se cierra con las dos puertas, que las veis aquí de perfil, que alcanzan unos 15 metros. Esas puertas son las que van a tener también la mayor carga, digamos, ornamental e iconográfica, que también la llevará el arco, pero lo vamos a centrar más en las puertas, ¿vale? Esta es la planta ya con más detalle, como veis. Entonces, bueno, realmente la proporción, que son elementos que vienen ya como impuestos en el proyecto, pero yo creo que lo enriquecen bastante. Yo no concibo este arco en una plaza cuadrada o con otras proporciones. Es fruto, el origen es el sitio donde está, no se concibe de otra manera. Y yo creo que le da bastante fuerza, ¿vale? Y se ve muy bien las cúpulas estrelladas, que es lo que veremos un poco cuando nos pongamos debajo del arco y miremos hacia arriba, ¿vale? Aquí os pongo algo de detalle, porque entiendo que en las otras no se veía bien, y es donde veis un poco la carga iconográfica que va a tener luego las portadas, que aunque aquí no aparece, porque ya ha comentado Rocío que va a ser un elemento que luego tendrá como una segunda fase de dotar, diríamos, más que de contenido, de una lectura real, que al final se puede hacer una visita real de esa catedral, al igual que hacemos ahora mismo de cualquiera de las catedrales que podamos visitar en distintas ciudades, y que represente distinta iconografía relacionada con evidentemente, con todos los actos marianos y con el mundo mariano y religioso, evidentemente, ¿vale? Entonces aquí veis voy a dejar esta imagen puesta porque quiero un poco comentaros las novedades, que aunque ya Rocío os ha adelantado algo, evidentemente la principal novedad es el material. Se venía montando en madera, la madera es un material muy artesano, muy liviano, pero también muy frágil, que no permitía tener los arcos montados los 9 meses.
con lo cual eso suponía montarlo, desmontarlo, montarlo, volverlos a montar e impedía que durante un tiempo pudiera estar los arcos puestos. Entonces, pues ahora al tener este material metálico que iría en acero, la parte más resistente, los nervios fundamentales y los pilares, y en aluminio, las partes más livianas, permite que esté montado todo el tiempo y a la vez permite también que la parte más de ornamentación, más los paños sí, más pequeños, son los paños que permitiríamos desmontarlos, forrarlos, volverlos a montar. Cuando el papel se deteriora al mes, a los 2 meses, se baja, se le quita el papel y se vuelve a montar. De una forma muy sencilla, con una plataforma, porque son elementos que van a pesar muy poco, con lo cual la manejabilidad y el montaje es muy sencillo, se simplifica. Entonces, también es un intento, como al hilo de lo que he comentado al principio, de que el arco, dentro de esa visión contemporánea, siga manteniendo esos elementos que lo unen a la tradición. Y lo tradicional siempre ha sido que los arcos estén forrados. Entonces yo no he querido prescindir de ese arraigo que tiene con la gente. No he querido, porque es tradicional, es que ya no se entiende cuando se va acercando la avenida, los meses anteriores, los preparativos, lo que genera el forrado entre las mujeres. Entonces yo eso quería que estuviera también patente en este arco, ¿vale? Esta, digamos, es la imagen ya más representativa. Quizá es lo que ha comentado Rocío, que es cuando la gente, porque es cuando se lo imagina. Yo entiendo que un dibujo arquitectónico a veces cuesta más entenderlo, cómo quedaría en la realidad, pero esta imagen sí. Y en ello estamos trabajando y en ello va a ir todo nuestro empeño en que al final el arco sea lo más parecido a esta imagen real, ¿vale? Quedaría así, con las partes forradas al principio y al final, y el resto del tiempo pues quedaría blanco, así montado. Evidentemente este es el modelo arquitectónico. Faltaría esa parte de iconografía, que veis que las puertas ahora mismo no tiene, que falta por dentro de la cúpula, ¿vale? Os voy a pasar algunas más. Esta es una imagen que también me gusta mucho ponerla porque yo también le he dado mucha importancia a esa transparencia, a esa esbeltez que quería que tuviera el arco. Quería que al final fuera un elemento a través del cual siempre tuviéramos una referencia con el cielo, como realmente han tenido siempre históricamente las catedrales, por ese componente un poco religioso de que la catedral al final es un elemento que te tiene que acercar a lo religioso, a Dios, en este caso, como yo comentaba ayer, a través de María, pero bueno, entonces quería que fuera algo muy transparente, quería que fuera algo a través del cual tú poder ver. Incluso eso en otras imágenes se ve mejor, se proyecta con las sombras que proyecta el sol cuando pasa a través del arco. Entonces ahí es donde se ve la transparencia que va a tener, que es una novedad también respecto a arcos anteriores. Yo quería que fuera algo muy liviano y aquí se ve muy bien la estructura. ¿Vale? Aquí veis ya con más detalle, donde sí que es verdad que señala aquí Rocío que eso ha sido un elemento que yo quería que fuera algo de detalle diseñado, eso está diseñado pieza a pieza. Y quería recuperar un poco esas veladuras que yo al principio las relacioné más con los elementos que realmente, esos rostrillos que lleva la Virgen, esos pisillos, esos elementos, muy relacionado con lo que es todos los motivos marianos, pero sí que es verdad que luego ya nos hemos documentándonos y con conversaciones que hemos tenido posterior, pues es verdad que Rocío comentó que incluso en los primeros arcos se adornaban ya arcos con este tipo de telas y con visillos. Entonces, bueno, pues yo creo que también ha gustado mucho por eso, porque les ha recordado esas imágenes de los primitivos arcos antiguos, ¿vale? Esto evidentemente también iría de chapa, que va diseñada y que se corta luego con láser, o sea, lleva ya una tecnología que evidentemente ahora aquí tampoco voy a explicar, pero bueno, para dar esa imagen de transparencia. ¿Vale? Aquí tenéis otra imagen para que veáis que es muy, muy liviano, ¿vale? Y también aquí se ve muy bien cómo al final encaja perfectamente la plaza, se respeta la vegetación de la plaza, los alcorques, el mobiliario, que aunque bueno, habrá que evidentemente volverla a rediseñar porque ya esto lleva una cimentación perdida, que hay que levantar la plaza y dejarla ya embebida para que sirva para futuras venidas, pero bueno, y que incluso ya comentamos ayer que servirá incluso para, pues bueno, para resolver algunos aspectos también de accesibilidad que ahora mismo la plaza tiene, pero veis aquí cómo se adapta perfectamente a la forma. ¿Vale? Y aquí una imagen un poco más a pie de lo que percibiría la persona que va a visitarlo, para que veáis un poco realmente esa envergadura que tiene el arco, donde veis un poco esa
esa esbeltez y cómo realmente esa estructura que parten desde el suelo, desde los pilares y recorren los nervios de las cúpulas, recorren los nervios de la bóveda, realmente te sientes, ¿no? Sientes como al final te apunta esa cúpula desde tu cota de como desde la cota de visita, digamos. No sé si hay alguna más. Bueno, ahí está también un poco así. También eso, que es el modelo arquitectónico, evidentemente lleva luego la decoración ornamental. Pero bueno, entiendo que el tema de los pilares y el concebir los soportes como un pilar compuesto es algo también muy novedoso. ¿Vale? Y aquí veis también detalles donde veis esa transparencia, ¿vale? Y todos los elementos, que no me quiero tampoco extender mucho más, pero todo eso está diseñado, son elementos que aparecen de alguna manera en elementos religiosos o bien de la ermita o bien todo está diseñado de manera que sea reconocible en el diseño de catedral distintos elementos singulares. Bueno, ya en principio si tenéis alguna pregunta técnica o del proyecto, pues... Yo quería preguntar el coste del proyecto. Claro, es lo que estamos. El coste principalmente surge del modelo arquitectónico cuando se mete en cálculo y obtengamos ya la dimensión de las barras, cómo van todas las uniones, pues eso directamente el programa te da un presupuesto y es lo que estamos ahora mismo ya estudiando, que seguramente a final de mes tengamos ya el coste. Evidentemente va a ser un coste importante, pero entendemos que digamos compensa todo el coste de montaje y desmontaje 4 veces que hay que hacer con los arcos anteriores, ¿vale? En el momento que lo tengamos, vamos, además me consta que es algo que tenemos que... Por tener una referencia, en venidas anteriores, el montaje y desmontaje y construcción y todo lo que supone, el plan Venida ha superado el 1.000.000 de euros en el ayuntamiento. Por eso nosotros, en previsión de que esta va a ser un proyecto que va a tener un coste elevado y que entendíamos que teníamos que asumir al menos en 2 ejercicios presupuestarios, porque es imposible para el ayuntamiento pues poder abordar un proyecto de una envergadura amplia que puede superar el 500.000 de euros o más, y es imposible para el presupuesto municipal. En cuanto tengamos los estudios de carga, que son los que van a afinar ya el proyecto de ejecución y el que se pueda sacar a licitación, nosotros en nuestra planificación del trabajo, que además nos acompaña Antonio, que es el concejal, el primer teniente alcalde, que va a coordinar pues a los distintos departamentos del ayuntamiento en el marco del plan Venida, claro, nosotros tenemos que ir con una previsión importante, ya teniendo en cuenta en este ejercicio una partida presupuestaria para inversión y continuar en el ejercicio siguiente, de manera que en el año 2018 pues tiene que estar el proyecto concluido para que en agosto de 2019, que es cuando viene la Virgen, pues en ese año 2019, en esos primeros meses, pues lo que se trabaje es en el forrado, en los preparativos para el montaje, es decir, tiene que estar todo ejecutado en 2018. Y de ahí nuestra previsión, por la capacidad económica del ayuntamiento, obviamente. Sí, está valorado en una primera fase, que eso sí lo voy a hacer. Que es sí, claro. Sí que está valorado en una primera fase, que es esa parte que he comentado, previa de preparación de la plaza y de previsión de la cimentación, para dejarlo ya con las placas de anclaje para luego solo montar la estructura, y esa primera fase sí está valorada. Y hemos estimado, era entre 180.000 y 200.000 euros. Y esa fase sí que es la que primera se empezará a ejecutar, y esa sí está el proyecto listo y valorado. Y ya la segunda es que sí depende directamente del cálculo, que es lo que se está preparando ahora, ¿vale? Proyecto de mucha envergadura. Y este es un proyecto a largo plazo, no sé si tiene una vida futura de no sé cuántas salidas, porque si le pongo 2 no sé. Sí, realmente desde que se diseña ya se piensa en que al final el diseño sea un diseño digamos lo suficientemente flexible para que pueda servir para muchas venidas futuras. Entonces, por eso, como habéis visto, se ha diseñado
con una estructura muy potente principal, y luego lleva una serie de elementos flexibles ornamentales, como por ejemplo la cúpula tiene doble tambor, esos elementos de lado, toda esta zona de aquí, que voy a retirarme del micro, ¿dónde está? Bueno, es que se veía mejor, pero bueno, estas zonas de aquí, ¿vale?, de pequeña ornamentación, estas zonas de aquí, que son las que se pretende que cada 7 años puedan sufrir esa modificación. A lo mejor un año se monta simplemente con simple tambor, o a lo mejor en vez de con la cúpula, en vez de tener a lo mejor la doble con estrellada, pues se le ponen. Sí, el diseño sí se ha pensado ya para que pueda tener modificaciones, pero la estructura portante básica, esa sí sería fija. Los pilares de árbol y la estructura de cúpula con los dos cuerpos de bóvedas dobles y las portadas, esa sí es fija, pero sí que sufriría modificaciones. ¿Vale? La idea está más en el diseño que luego en el montaje, que será, no sé si como en Ikea, ¿no? Sí, el montaje simplifica bastante. De hecho, hemos comentado que realmente el departamento de servicio está encantado porque simplifica mucho el montaje. Son elementos que se van a montar en taller, que habrá que luego esto lleve un proyecto después de montaje y constructivo, de detalles de los nudos. Es complejo realmente organizar el montaje, pero la idea es que se monte en taller de forma independiente. A lo mejor van las cúpulas independientes, van estos elementos independientes, y luego prácticamente con una plataforma elevadora y una pluma, lo que nosotros decimos una pluma, se monta, porque eso va en aluminio, pesa muy poco y va ensamblado, con lo cual el montaje es muy sencillo, ¿vale? Y ganan mucho en seguridad y bueno, en rapidez y, ¿vale? ¿Desde qué punto el levantamiento, la construcción de esta catedral efímera es consustancial a la propia venida de la Virgen? Bueno, es que los traslados de la Virgen que forman parte de nuestra tradición, yo decía ayer que este proyecto es un proyecto del pueblo, que lo ejecuta el ayuntamiento. Por eso yo decía, yo no me atrevería a venir a una diputación a presentar este proyecto sin que el pueblo, la gente que están al frente organizando, le hubiera dado el visto bueno. Porque en este caso el ayuntamiento es el que ejecuta, el que planifica y el que asume la carga del trabajo, pero es un proyecto que es compartido, ¿no? Entonces es consustancial en la medida en que al monte se vuelca y se viste todo el recorrido para recibir pues a su patrona. Te quiero decir que es que eso para nosotros pues no hay nada más grande, ¿no? Entonces por eso la responsabilidad, por supuesto la ilusión, ¿no? Como almonteña, pues imaginaros lo que es la ilusión de estar trabajando en un traslado de la Virgen, ¿no? Pero desde luego la responsabilidad es muy grande, porque no se entendería el traslado de la Virgen sin todos esos arcos, todas esas calles vestidas que el ayuntamiento, que por supuesto que ejecutan vecinas y vecinos de cada uno de los tramos de la calle, que se llevan los 7 años pues recaudando fondos, poniendo dinero, trabajando, pensando y organizando, y que ya en este momento, la reunión además ayer fue la primera, que va a ser como consecuencia de un montón de reuniones que vamos a ir teniendo con ellos porque trabajamos juntos, ¿no? A las calles pues hay que ponerle los palos, hay que preparar todos los soportes, en fin, todo lo que es el montaje y el engalanamiento de todo el recorrido desde el Rocío, que también se engalana, como desde el Camino de los Llanos hasta el Chaparral y la plaza. Luego la función principal, que tiene otro recorrido que también se engalana, con lo cual, pues prácticamente nadie entendería, y no sería razonable, ni creo que se le ocurriera a nadie, que no estuvieran unos arcos en condiciones como siempre ha tenido la Virgen pues para ser recibida, ¿no? Por eso hay que planificarlo con mucho tiempo, hay que trabajar con mucha antelación, porque la envergadura económica del proyecto lo ha sido siempre, pero también las circunstancias del ayuntamiento son más difíciles y tú la tienes que tener planificada en el tiempo, ¿no? También me gustaría compartir este proyecto pues con otras administraciones, con otras instituciones que pudieran de alguna manera colaborar
con un proyecto municipal, ¿no? y de todo el pueblo, en la medida que también nosotros en Almonte recibimos pues a tantas hermandades, a tantas personas, y esto se convierte en un proyecto muy importante. El año 2019 va a ser un año muy importante, va a ser el año de la coronación de la Virgen. La hermandad ya ha declarado que están trabajando para esa declaración de año jubilar, y bueno, nosotros ahí también nos gustaría pues sumar a todas aquellas entidades que quisieran pues participar y colaborar y formar parte de un proyecto que es común y que es compartido, que es para la Virgen, pero para todo aquel que quiere disfrutar de esta belleza y de esta singularidad que solo puedes ver cada 7 años y que además tiene novedades y que además queremos pues eso, compartir. De ahí que lo presentemos ya públicamente y que ahora nos tenemos que poner a trabajar pues muchísimo, como podéis comprender. Pero era importante hacer este momento y bueno, ya compartirlo con el resto. Perdón, yo sé que hay un poquito de prisa, pero el tema de la iluminación, que habéis dicho que va a variar en función de la época del año, no sé si nos podéis explicar un poquito. Sí, vamos a ver, como ya sabéis, porque además está un poco en todos los ámbitos de la arquitectura ya las novedades que ha tenido en la iluminación, toda la domótica y todo a través de la informática, pues ha avanzado muchísimo, de las nuevas tipos de luminaria, de los LED, que todos sabéis, en los alumbrados de Navidad, en todo. Pues bueno, aquí se pretende incorporarlo también con la base de la seguridad, porque como entendéis que ya esa iluminación tradicional que al final calentaba el papel, que generaba, pues bueno, pues ya con los LED ya no lo tendríamos, e incorporaríamos todo el tema de la domótica. ¿Para qué? Para permitir que durante estos 9 meses, pues al final que este diseño y esta catedral gane también en monumentalidad y en representatividad un poco de todo ese acto religioso que se desarrolla durante esos 9 meses y que esté al final un poco al servicio de todas las efemérides, todas las festividades que se den durante esos 9 meses. De manera que, por ejemplo, pues a lo mejor el arco, si llega a la Inmaculada, pues pueda a lo mejor modificar su iluminación y que a lo mejor predomine el celeste, o si hay algún acto litúrgico concreto, pues pueda ir vistiéndose, como yo creo que todos tenéis imágenes muchas ahora mismo de las ciudades que al final visten sus monumentos un poco como homenaje o por darle importancia o como representatividad de cualquier evento. En este caso entiendo que estará un poco más al servicio de las festividades religiosas, pero bueno, podrían darse otras. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Nos hacemos una fotito rapidita. Venga.